vamos a entrevistar a nuestro próximo invitado, que es Matías Tombolini, economista, vicepresidente del Banco Nación. Y bueno, vamos a preguntarle, entre otras cosas, algo que dijo Esper, si va a haber créditos a tasa cero, por ejemplo. Ya lo tenemos en línea, así que se lo preguntamos directamente. Matías Tombolini, economista, como les dije, y vicepresidente del Banco Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felicidades para todos. Bueno, igualmente, felices Pascuas. Te vamos a meter ya como encerrando en un tema concreto que es esto de los créditos y los créditos para pymes, ¿no? Porque hay muchas quejas Ujú. de que están anunciados pero no muchos acceden. Si te parece, empezamos por ahí, si querés comentar cómo pueden hacer las pymes para acercarse a estos créditos y después vamos al otro puntapié que di, que es lo de los créditos a tasa cero. Bueno, a ver, el Banco Nación, en lo que tiene que ver con la asistencia a pymes, puso en línea, digamos, valga la redundancia, esta línea de préstamos, que son fundamentalmente 4 líneas de préstamo, las líneas que tienen que ver con la asistencia para compra de elementos para fomentar el teletrabajo, que tiene un cupo de hasta 3 millones de pesos y es al 18% anual, en donde se puede tomar ese 18% anual el primer año y luego tasa variable. Luego, para capital de trabajo, para empresas vinculadas a actividades esenciales, también hasta 3 millones de pesos al 18% anual. Y las dos líneas más importantes que estuvieron vigentes ya desde esta semana son la línea de capital de trabajo al 24% anual, libre destino, que te presta hasta un mes de facturación, tomando el promedio de los últimos 3 meses, y por otra parte, lo de nómina salarial, equivalente a un mes de nómina salarial, también al 24%. En estas últimas dos líneas vale decir que la de nómina salarial se cancela a los 6 meses, en un pago único, y la de capital de trabajo se cancela en 18 meses, pero en 3 pagos, o sea, a los 6, a los 12 y a los 18 meses, teniendo, como te darás cuenta, 6 meses de gracia en este sentido. Y si venís con aval de una SGR, por ejemplo, garantizar, el periodo se extiende hasta 24 meses. Siempre hablamos de un mes de venta y va desde el monotributista categoría C hasta empresas medianas con montos muy superiores. Y recordemos que aquellos que no son clientes del Banco Nación pueden hacer la solicitud para vía internet, solicitar el turno según su terminación de DNI o de quit, vía la página web del banco, o eventualmente hacer todo el trámite vía una SGR, esto es garantizar digital. Ponen en Google garantizar digital y van a ir directamente ahí, que es una sociedad de garantía recíproca. En garantizar digital despejan todo lo que tiene que ver con los papeles, con la evaluación de riesgo crediticio que se encarga de garantizar, y con ese certificado en el Banco Nación se les acreditan los fondos en menos de una semana. Nosotros ya otorgamos 17.500 millones de pesos en más de 4.500 créditos, de modo que el hecho de que los bancos no están prestando, calculo que lo decís por la banca privada, por la banca pública, en este sentido en la última semana, luego de un largo trabajo de implementación, porque no es sencillo hacer todo esto online, ya está operativo. No, está buenísimo que lo aclares, Matías, sí, sí, porque estamos hablando justamente de tu carácter de vicepresidente del Banco Nación. Y sí, puede ser que en algunos privados haya sucedido también esto de que nos cuentan algunas pymes de que, bueno, que le dicen, si vos no tenés la cuenta sueldo en el banco nuestro, no te podemos dar el crédito y demás. Pero es verdad que eso vale para los bancos privados. Estamos hablando, o por lo menos vos nos estás hablando del Banco Nación, banco público. Y la otra es este famoso, bueno, créditos a tasa cero. Es una utopía en la Argentina hablar de eso como porque lo pide Expert, ¿no? Por supuesto, te lo traslado a vos. Bueno, a ver, me parece que hay que digamos, diferenciar entre la vocación por decir algo, sea lo que sea, y las cuentas. Prestar el 24% en un país que tiene 40% de inflación no es tasa cero, es tasa negativa. Está bien, en Estados Unidos la tasa cero es porque la inflación es cero. En Argentina prestar el 24 con una inflación del 40 es tasa negativa. Esto es como si en Estados Unidos te prestaran al menos 8% más o menos.
Eso no sucede, ¿verdad?, en Estados Unidos. Con lo cual, en Argentina, prestar por debajo de la inflación esperada es exactamente lo mismo que prestar a tasa menos que cero. Esto es importante entenderlo, porque si la tasa fuera cero, estaríamos diciendo que estamos prestando algo parecido al menos 17%. ¿Está bien? Cuando prestas al 24 contra la inflación esperada, estás prestando algo parecido a menos 8, menos 10%. Recordemos que no es una resta, sino un cociente, lo que se debe hacer entre la inflación esperada y la tasa de interés propuesta en este crédito. Es por eso justamente que hay una política activa por parte del Estado, con un millón de defectos y muchas cosas para corregir, pero que tiene que ver justamente con poder prestar a una tasa que sea diferencial respecto a la inflación esperada, de modo que no genere un ahogamiento en una situación que es absolutamente anómala, que es completamente inesperada, y es por eso entonces que es una experiencia que se va construyendo con el tiempo. También vale decir, y perdón lo extenso de la respuesta, que los bancos no prestan la plata de los bancos. Los bancos lo que prestan es la plata de los depositantes, porque son intermediarios financieros. De modo que el Banco de Nación, que además, recordemos, de su cartera de crédito terminó prestando el año pasado 18.500 millones de pesos a Vicentín, y eso es lastimosamente dinero que le podríamos estar prestando a la pyme, ¿no? Pero retomando, me parece importante entender que cuando un banco presta, si no tiene una mínima calificación de riesgo y un reaseguro de cobro, lo que pone en juego son los depósitos de quienes confiaron en el banco. Es por eso que el otorgamiento de un crédito opera de un modo distinto al otorgamiento de un subsidio. El subsidio lo otorgan los ministerios, quienes hacen política fiscal, que te dan un dinero no reembolsable, por ejemplo, lo que falta reglamentar como los retro, que otorgará el Ministerio de Trabajo y AFIP para abonar salarios. Pero cuando vos prestás dinero, lo que hace un banco es intermediar entre quien deposita y quien recibe el crédito, para que el que recibe el crédito pueda funcionar, pero para que el depositante recupere su dinero. A menos que sea el Banco Central el que, otorgando redescuentos, subsidia completamente estos préstamos, y sería otro el juego. Pero en estos términos, lo importante es entender que los bancos solo pueden prestar aquello que sus depositantes le confieran en custodia, ¿verdad? Bien, Matías, y te llevo a lo general, a la crisis del COVID-19. ¿Cómo lo estás viendo desde tu expertise como economista? Si hay medidas que debieran tomar si no se han tomado, si lo que se hizo es correcto, ¿cómo puede quedar nuestra economía? Que algunos dicen, comparada con otros países, va a tardar muchísimo más en recuperarse. La economía argentina, vale decir que tiene un punto de partida diferencial. Argentina venía de una crisis económica, estaba elaborando justamente la propuesta de renegociación de su deuda externa, con el aval único en la historia del Fondo Monetario Internacional, que antes de la cuarentena dio cuenta justamente y explicó que la deuda argentina, tal y como estaba estructurada, era impagable. Es decir, a la Argentina le dejaron una bomba de tiempo que explotó rápidamente, que se llama deuda externa, a cambio de nada, o sea, una deuda que se tomó sin una contrapartida en rutas, en infraestructura, en energía. La verdad es que Argentina debe un PBI entero prácticamente, y no es que tiene la infraestructura que le permita crecer. Cuando vos tomas deuda, la deuda nunca es una mala palabra. El tema es para qué la usás la deuda. Entonces, No, es una deuda. de las herramientas para crecer. Vos tenés inversión, bueno, vos lo sabés mejor que yo, pero digo, inversión o deuda. Exacto, siempre es importante entender que la deuda te va a servir en la medida en que lo que te cuesta esa deuda sea menor que lo que la deuda te permite crecer. Ahora, si vos terminás endeudándote y construís un puente, construís rutas, construís parques industriales, y mejorás tu infraestructura de energía, tus sistemas de gobierno, entonces pagar impuestos es más fácil, porque es más ágil, porque no tenés que hacer trámites, y la vida se te hace más sencilla, sobre todo para la pyme, para la que genera empleo en la Argentina. Entonces uno dice, bueno, la debemos, pero acá está. Bueno, me endeudé, pero acá está la fábrica. Me endeudé, pero acá está la máquina. Ahora, en Argentina nos endeudamos, lo que quedó fue plata fugada, no quedó una infraestructura de capital social que nos permita desarrollarnos como nación.
Y entonces, Muchos, desde ese punto de partida... Sí, Sí. No, te decía que desde disculpame, ese tenemos punto... un poquito de delay. No, te quería decir para cerrar que sí, que es eso lo que sucedió, pero muchos discuten, tenés una parte que dice plata fugada y otra parte que dice que se alimentó el gran gasto público, que no se pudo, no se supo o no se quiso recortar. ¿Vos qué porcentaje le ponés a cada uno de esos desviaciones de los fondos que llegaron por la deuda? Me parece que ahí tenés una discusión que sí, efectivamente, Argentina no cerró su déficit fiscal, lo cerró aceleradamente en el contexto de la crisis, cuando justamente tenía que apostar a reactivar la economía. Lo que hizo fue el camino de una reducción de un gasto sin plan, además. El plan se lo hizo el Fondo Monetario de la gestión anterior, o sea, la gestión de la anterior directora gerente del fondo, y lo que vimos fue justamente el efecto de una economía que se contrajo y una inflación que se disparó. Eso no funcionó. De modo que efectivamente Argentina cubrió su déficit con deuda en lugar de cubrirlo con emisión monetaria. Hoy la situación es completamente distinta y lo que creo es que vivimos una situación, te diría, de características únicas en nuestro ciclo vital. Vos esto se lo vas a contar a tus nietos y tus nietos van a decir: mi abuelo vivió la crisis del coronavirus, la crisis en donde no se tomaron aviones durante X cantidad de tiempo. Mi tía, que viajaba todos los años al exterior o cada 2 años, dejó de viajar. Tengo un primo que trabajaba en hoteles y se quedó sin trabajo. Y, digamos, lo que viene por delante no tiene una solución de carácter mágico. Eso es importante entenderlo. No es que porque el Estado ponga a disposición un conjunto de herramientas, que bien me parece que lo está haciendo para sostener el consumo, para la pyme, por ejemplo, el ingreso familiar extraordinario de 10.000 pesos para casi 6 millones de personas, es fundamental porque es justamente el lubricante del consumo que hoy no existe. Entonces, eso como dato entre las múltiples políticas de ingresos que se están llevando adelante. Ahora, vale decir también que no va a alcanzar. No va a alcanzar porque la crisis tiene magnitudes o proporciones bíblicas, pues justo en Domingo de Pascua. Y entonces lo que estamos viendo es cómo se ecualizan situaciones realmente desesperantes con situaciones malas. Acá no hay quien le está haciendo bárbaro y quien le está haciendo horrible. Hay a quien le va mal, a quien le va muy mal y a quien le va desesperantemente mal. Y en esa ecualización, bueno, está el arbitrio de quien gobierna intentando ver cómo hace para administrar una crisis que nos va a dejar en una situación seguramente peor que la del punto de partida, sobre todo porque la economía argentina tenía muy pocos resortes que le permitieran reaccionar con una política contracíclica sin que esto tenga efectos más complicados. Muy claro, Matías, totalmente. Todos vamos a tener que resignar algo, perder algo. Bueno, y en eso consistirán nuestros próximos semanas, meses, ¿no? Hasta que termine esto. Te agradecemos muchísimo por habernos atendido. Que esté muy bien y que felicidades para todos. Abrazo. Fue Matías Tombolini, economista y vicepresidente del Banco Nación.